Señoras diputadas, señores diputados, hoy el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta ante esta Cámara una proposición no de ley que intenta aportar un poquito de decoro a una situación del todo indecorosa, a una historia de infamia y de caradura, a una historia escrita a dos manos por perros y por amos, a una historia que, contada despacito, seguro que es capaz de explicarle a la gente quién manda aquí. O mejor dicho, le explica a la gente quién manda a los señores del Gobierno que no están aquí. Hace 4 años, los señores del Gobierno que no están aquí aprobaron por decreto una amnistía fiscal y le contaron a la opinión pública, y no es una broma, que esa era una buena medida para luchar contra el déficit público. Dijeron entonces que, perdonando los impuestos a los ricos, que habían amasado fortunas, no se sabe muy bien cómo, lograrían recaudar 2.500 millones de euros. Le dijeron a la gente, nos dijeron a todos, que aunque los trabajadores, los pequeños empresarios, los autónomos, cotizásemos al 20, al 25, al 30%, era bueno para España que los ricos defraudadores tuviesen un régimen especial mediante el cual se les iba a permitir, en lugar de tributar al 10%, perdón, al 45%, tributar al 10%. Es decir, entre la mitad y un tercio de lo que tenemos que pagar todos los demás. Dicho y hecho. En medio de un clamor social, en el año 2012, el Gobierno del Partido Popular aprobó una amnistía fiscal que permitió aflorar, según informan las fuentes de la agencia tributaria, unos 40.000 millones de euros. 4 años después, en el dintel de la prescripción, ese concepto jurídico a través del cual los ladrones y los corruptos en este país se van de rositas sin responder ante la justicia y sin devolver ni un duro, en el dintel de la prescripción, digo, los 4.000 millones de euros que habrían debido de recaudarse mediante esa amnistía fiscal han volado y solamente se han conseguido 1.200 millones de euros. No son duros a 4 pesetas, son duros a peseta. Y lo que es mejor, en menos de 2 meses no va a haber ni un solo inspector de Hacienda en este país que esté habilitado para perseguir a esos sinvergüenzas, porque efectivamente esto habrá prescrito. Y como ocurre a veces, fue la prensa quien se encargó de hacer el trabajo que debían de haber hecho las instituciones. Fue la prensa quien se encargó de explicarnos a todos a quién beneficiaba esa amnistía fiscal. Fue en el mes de junio que conocimos a través de la prensa quiénes, algunos de los nombres. Un momento, señora Vescansa. Sí. Señorías, guarden silencio, no se escucha a la oradora. Pues conocimos a través de la prensa quiénes eran esos beneficiarios o algunos de ellos, y yo creo que es importante recordar sus nombres porque a lo mejor nos ayudan a entender por qué se hizo y para quién esa amnistía fiscal. Alicia de Borbón-Habsburgo, patrimonio regularizado 2.300.000 euros, dinero pagado a Hacienda 52.000 euros, que representa el 2,2% del dinero legalizado. Carlos de Borbón, 2 Sicilias, 1.250.000 euros, pagado 19.000 euros, que suponen el 1,5% del patrimonio legalizado. Pedro de Borbón, 2 Sicilias, príncipe de las 2 Sicilias, 175.000 euros y pagó 1.000, el 0,6% del dinero legalizado. Cristina de Borbón, 2 Sicilias, princesa de Parma y de 2 Sicilias. Las Sicilias estas salen mucho. 175.000 euros, pagados 1.000 euros, el 0,6% del dinero legalizado. Isabel Fernández de la Mora, 640.000 euros, pagó 4.000, el 0,6% del dinero legalizado. Pedro López Quesada Fernández Urrutia, amigo íntimo del jefe del Estado, 230.000 euros, pagó 273, lo cual significa el 0,1% del dinero legalizado. Lo que hoy propone Ciudadanos es que cerremos con un poquito de decoro una historia infame. Ciudadanos pide que apoyemos su propuesta de que estos ricos con una fortuna regularizada que al menos paguen ese 10% que se les imponía mediante la amnistía fiscal. Que al menos limpiar 230.000 euros les cuesta a los defraudadores 23.000 euros. 23.000 euros con los que es posible pagar la matrícula de 20 estudiantes universitarios en nuestras universidades públicas, 23.000 euros con los que es posible pagar 50 becas comedor en los colegios públicos de nuestro país, 23.000 euros con los que es posible incluso invertirlos en la agencia tributaria y volver a recaudar 230.000 euros, porque cada euro que se invierte en la agencia tributaria se multiplica por 8 o por 10 en su recaudación. Quizá incluso podríamos recuperar 230.000 euros de los defraudadores que ahora mismo parece que se van a ir de rositas. Votaremos a favor de esta proposición de ley.
Pero sabemos bien que la lucha contra el fraude y la lucha contra el déficit no se resuelve con anécdotas fiscales. Votaremos a favor porque no hacerlo sería un hecho contra el decoro, pero nos habría gustado ver el compromiso de Ciudadanos contra el fraude en el Parlamento Europeo, votando a favor y no en contra de la creación de un listado europeo de empresas defraudadoras para excluirlas de cualquier tipo de contrato público o de subvención. Y, sin embargo, en Bruselas no, señores de Ciudadanos. Ustedes en Bruselas, cuando nadie mira, votan con el PP, ¿verdad?, para proteger el dumping social y los fraudes laborales. No se resuelve el problema del déficit público recortando el gasto público en servicios sociales, ni se resuelve con anécdotas como esta, sino con una reforma fiscal progresiva y una agencia tributaria que tenga los recursos suficientes para luchar contra los grandes defraudadores. Pero por decoro, porque esta amnistía fiscal constituye un hecho contra el decoro y su incumplimiento es una infamia, apoyaremos que esta Cámara inste al ministro de Hacienda a que permita a la agencia tributaria perseguir a los caraduras para que estos paguen al menos un tercio de lo que pagamos todas las personas en este país. Muchas gracias. Consolidar la recuperación económica, promover la creación de empleo estable y de calidad y reducir la precariedad laboral son algunas de las preocupaciones fundamentales a las que queremos dar respuesta. Es necesario seguir trabajando para que las políticas activas de empleo sean herramientas más eficaces, al servicio de las oportunidades de los desempleados de nuestro país. Telita. Así reza la iniciativa que nos trae hoy a debate el Partido Popular. Hay que tener la cara muy dura, pero muy dura para decir esto. A pesar del aumento presupuestario del último año, año electoral, por supuesto, el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 39% el presupuesto de las políticas activas de empleo, es decir, 12.000 millones de euros menos. El Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, lo que la gente conoce como las oficinas del paro, están siendo reducidos a la mínima expresión para facilitar aún más su privatización. Prueba de ello es que solo el 2% de las personas paradas consiguieron empleo a través de este servicio en el 2015. Por supuesto, también atacaron a las llamadas políticas pasivas de empleo, rebajando la cuantía de las prestaciones un 22% en 2016 y dejando a casi 2 millones de personas, los parados de larga duración sin recibir ni un duro, cero, ni un duro. Encima, han recortado más en las comunidades autónomas con un PIB por habitante más bajo. O sea, para entendernos, cuanto más pobre, más recorte. Y créanme que de esto en Canarias sabemos bastante. Repito lo que dije arriba. Con estos datos hay que tener la cara muy dura para traer este texto a debate hoy, pero muy dura. El terrorífico diagnóstico ya está hecho, pero lo importante son las soluciones. No nos engañemos. La mejor política de empleo es un tejido productivo fuerte y diversificado, que pueda generar puestos de trabajo, con una agricultura sana y rentable, orientada a la soberanía alimentaria, con una industria potente y de alto valor añadido, basado en la investigación y el desarrollo, y con un sector servicio, que es el más importante en nuestro país, con derechos laborales y con salarios decentes. Hay 3 cosas que debemos hacer, que podemos hacer como país y que debemos hacerlas ya. Una, un plan de transición energética y economía productiva. Perdonen por la voz, pero el catarro, el del clima para los canarios es así, el clima de Madrid es lo que tiene. Un plan de transición energética y economía productiva que, basado en energías renovables, eficiencia e I+D+I, genera aproximadamente 300.000 empleos, tanto para nuestra gente más formada como para la gente que trabajaba en el sector de la construcción y se ha visto excluida. Se quedaron fuera por el estallido de la burbuja inmobiliaria. 2. Construir un nuevo marco de relaciones laborales, derogando y dejando sin efecto las terribles reformas laborales del 2010 del Partido Socialista y del 2012 del Partido Popular, que tanto sufrimiento han causado a la gente trabajadora de nuestro país. Y 3, y esta es importante también, reducir la cuota de los trabajadores autónomos con criterios de sensatez y de racionalidad económica. Si ingresas menos del salario mínimo interprofesional, pues no pagas. Y si ingresas más, pagas en función de lo que ingresas, como se hace en otros países de Europa. Esto aliviaría la soga que tienen al cuello millones de autónomos y permitiría que contrataran más personal y, por lo tanto, obviamente, generarían empleo. Esto se puede hacer y se puede hacer ya.
Solo hace falta tener voluntad política y un poquito de vergüenza, que creo yo que no tienen mucha. Y volviendo a lo anterior, ¿saben lo que se esconde? ¿Saben lo que realmente se esconde tras esta particular visión de las políticas de empleo? Pues algo muy macabro, hasta muy sádico, diría yo, y profundamente injusto, que es la culpabilización de la persona que está en paro, echarle la culpa a la persona que está en paro de su propia situación. Y no, señores del Partido Popular, la culpa no está ahí fuera, la culpa no está ahí fuera, no es una cuestión de vagancia o de capacidades o de falta de preparación. Ahí fuera hay mucha gente con ganas de trabajar que quiere trabajar y no puede. Mucha gente preparadísima, formadísima, que se acuesta noche tras noche sin expectativa ninguna. Mucha gente que está yéndose del país, sí, porque aquí es imposible levantar cabeza. No, señores del Partido Popular, la culpa no está ahí fuera, la culpa está aquí dentro y la tienen ustedes, Sobra decir que vamos a votar en contra de esta infame iniciativa, pero no porque se rían de nosotros, que de eso ya estamos acostumbrados, sino porque con ella se están riendo de las casi 4 millones de personas que están ahora mismo en paro, y eso sí que no se los vamos a permitir. Muchas gracias.